Hola, hola, bienvenidos a todos. El día de hoy estaremos trabajando en el curso de física, lo que es dinámica, parte 1. Ok, sin más, comencemos. Ok, en primer lugar vamos a definir un poquito qué es dinámica. Entonces, la dinámica, pues supongamos que todos los cambios que experimentan los objetos en su movimiento son resultados de determinadas condiciones. Es decir, a su vez, estos cambios provocan ciertos efectos secundarios. Dicho de otra manera, la aceleración con que se mueven los objetos es producto de la acción de una fuerza o el conjunto de varias. Entonces acá, pues prácticamente si cualquier objeto que tenga una aceleración siempre va a tener una masa. La masa es la que provoca que se mueva un objeto. Entonces la fuerza provoca que se mueva un objeto y por ende tiene una aceleración y además una velocidad o se puede analizar de diferentes maneras. Entonces acá podemos mencionar que en la dinámica vamos a tratar lo que es fuerza, además peso, masa y prácticamente las leyes de Newton. Las leyes de la inercia, la primera ley de Newton, la segunda y la tercera ley de Newton. Entonces, pero primero vamos a definir lo que es reacción y acción. Entonces, en todo momento existen dos tendencias opuestas. La primera, la acción, denominada fuerza, y la segunda, que es la reacción o resistencia, llamada masa. Entonces, por lo tanto, el movimiento consiste justo en el conflicto entre la acción y la reacción. Entonces, al final, el, lo que genera el movimiento es el conflicto que hay entre la acción y la reacción. La acción podemos considerar la fuerza como el muchachito que justamente le pega a la pelota y la reacción obviamente a la resistencia, que sería la masa de la pelotita que permite que se mueva o no. ¿Okay? Ahora vamos a definir un concepto muy importante, que es fuerza. Entonces, intuitivamente tenemos una idea de cómo empujar, jalar o tirar de algo. Acá tenemos una hormiguita que anda levantando algo, es decir, que acá la hormiga está aplicando una fuerza, entonces creemos de que es como empujar, jalar, sostener también, entonces, pero en realidad una fuerza no puede observarse directamente. En realidad solo vemos el efecto, percibimos el efecto. Como justamente acá en la hormiguita. La hormiguita anda levantando un trocito, vemos el efecto que causa la fuerza, pero no la fuerza como tal. ¿Ok? Ahora, entonces la fuerza lo podemos analizar como algo capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto o deformarlo. Pero nunca podemos ver la fuerza, pero sí percibimos el efecto, lo que ocasiona, lo que pasa, lo que genera la fuerza. Entonces, la fuerza entonces es empujar, jalar o tirar de algo. Pues sí, obviamente si genera un cambio, un movimiento a un objeto, pues obviamente es una fuerza. Ahora, tenemos diferentes fuerzas. Vamos a mencionar primero la fuerza de acción a distancia, cuando no existe contacto físico entre los objetos que interactúan. Es decir, si yo tengo un imán, el imán, pues ahí, y tenemos un clavito, y pues vamos jugando con el imán, lo que hace el imán es atraer al clavito. Entonces ahí es una fuerza de acción a distancia. No hay contacto, pero sí hay acción. Ahora tenemos lo que es fuerza de contacto. Estas fuerzas se ejercen entre las moléculas de la superficie de cada objeto. Si yo empujo algo, si yo empujo mi cuaderno, si empujo uno de mis compañeritos, pues obviamente hay una fuerza de contacto. Entonces la fuerza es una cantidad vectorial. Eso quiere decir que tiene dirección, sentido y además magnitud. La fuerza neta. ¿Qué es una fuerza neta? La fuerza neta es prácticamente el resultado de diferentes fuerzas. Como habíamos dicho que la fuerza se analiza como un vector, si yo tengo tres fuerzas, los puedo analizar como vectores
y obtengo una fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante es prácticamente la fuerza neta. Entonces ahí es de recordar lo que vimos en vectores. ¿Ok? Ahora, ¿qué es inercia? Un tema muy importante también. ¿Qué es inercia? La inercia, pues, es prácticamente la masa, bueno, vamos a definirlo. La masa es una medida cuantitativa de la inercia, es decir, la inercia es la resistencia al cambio de velocidad. Acá tenemos un claro ejemplo. Si yo voy en una bicicleta y de repente me topo con algo, yo intuitivamente, por la ley de la inercia, lo que va a pasar conmigo es que saldré volando de la bicicleta cuando me tope algo y lo que haga que la bicicleta se detenga de golpe. Pero yo saldré volando. Entonces, eso es un claro ejemplo de la inercia. Entonces, la masa prácticamente define la inercia de un cuerpo. Imagínense que un objeto tenga una masa de 10 kilogramos, que son aproximadamente 22 libras. Entonces esas 22 libras, cuando esté en movimiento, va a costar detenerlo, pero no es lo mismo que un objeto que tenga 100 kilogramos de masa, es decir, 200 libras, que esté en movimiento a la misma velocidad que el objeto de 10. Cuando están en movimiento ambos, entonces lo que va a pasar es que va a costar más detener o que se detenga o que pare el de 100 kilogramos que el de 10. ¿Por qué? Por la masa. Entonces, dependiendo de la masa va a depender la inercia. Entonces, ¿qué es la inercia? Es la resistencia al cambio de velocidad, tanto cuando esté en movimiento o en reposo. Un ejemplo, al viajar en un automóvil, nuestro cuerpo se mueve hacia atrás cuando éste arranca. Entonces, si nosotros vamos en un busito y de pronto nos toque ir paraditos, entonces vamos parados y cuando el bus arranque, ¿qué va a pasar? Que nosotros nos vamos a ir hacia atrás, es decir, por la inercia. La inercia hace que nuestro cuerpo justamente no se resista al cambio. Entonces, se resista al cambio, no nos vamos a mover junto con el carro. Y pasa lo mismo cuando se detenga el busito. Cuando se detenga el busito, pasa lo mismo. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Que nuestro cuerpo no va a, por la misma inercia, lo que va a pasar es que nos vamos a ir de golpe hacia el frente. Y por eso la importancia de los cinturones de seguridad. Entonces, eso es prácticamente un ejemplo. Al igual si yo voy corriendo y de pronto en una esquinita me topo con alguien, ¿qué va a pasar? Voy a estar empujando a la persona y todo, pero también es parte de la inercia, ¿ok? Y acá sí entramos a lo que son leyes del movimiento de Newton. Entonces acá mencionamos la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Vamos y acá tenemos la primera ley de Newton, que es la de la inercia. Un objeto en reposo en movimiento rectilíneo con velocidad constante permanecerá en reposo o en movimiento con velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza neta no equilibrada. Es decir, si no hubiese fricción sobre una superficie y yo pongo una pelotita y solo lo dejo ahí, se va a quedar ahí, no se va a estar moviendo. Entonces, no va a haber ningún cambio, se va a quedar quietico. Si vengo y le doy un impulso, ¿qué va a pasar con la pelotita? Es que va a seguir, va a rodar y a menos que haya una fuerza que lo detenga, se va a detener. De lo contrario, seguirá en movimiento. A eso se refiere. Entonces, prácticamente, si no hay una fuerza que haga que cambie de velocidad, pues se va a mantener siempre constante. La segunda ley de Newton. Cuando una fuerza neta no equilibrada actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta e inversamente proporcional a su masa. Es acá donde ya entramos a un concepto de que fuerza es igual a masa sobre aceleración. Entonces, lo que me indican que
en la segunda ley de Newton es que la aceleración es fuerza sobre masa, lo que obtenemos al despejar esta fórmula. Entonces, ¿cuál es la segunda ley de Newton? Prácticamente la relación entre la aceleración, la fuerza y la masa. ¿Ok? Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo. Entonces acá tenemos fuerza es igual a masa sobre aceleración. La tercera ley de Newton me indica que a toda fuerza de acción le corresponde otra de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Es decir, si yo estoy ejerciendo una fuerza sobre una pared, la misma fuerza que yo esté ejerciendo se estará ejerciendo, pero de forma contraria. Entonces, pero acá lo único que va a estar, bueno, la aplicación es prácticamente en lo que es fuerza normal. Entonces, la normal, cuando estemos trabajando, se van a dar cuenta que es prácticamente la aplicación de la tercera ley de Newton. Y no solo hay otras más aplicaciones, pero en específico. Ahora, ¿qué es la masa? Algo muy importante, porque la masa no es igual que el peso, ni el peso es igual que la masa. La masa es una propiedad física única y exclusiva de un objeto. Es decir, si yo tengo un objeto, ese objeto va a tener una masa única. Se va a estar midiendo en kilogramos o en gramos. En física, siempre debe estar en kilogramos para poder trabajarlo. Recuerden, kilogramos siempre. Entonces, como decía, no todos los objetos tienen la misma masa. Una pelotita pequeña tiene cierta masa, una pelota grande tiene también otra masa. Entonces, cada objeto tiene una masa única. Y si tengo una masa de 10 kilogramos acá, va a ser la misma en la Luna, va a ser la misma en Marte. Entonces, al final, la masa siempre se mantiene constante. Ahora, el peso es la relación entre la masa y la gravedad, como tenemos acá. Entonces, el peso es prácticamente la masa por la gravedad. Si yo tengo una masa de 10 kilogramos acá, y como la gravedad acá es de 9.81, en la Tierra al multiplicarlo voy a obtener 98.10 newtons. Cuando esté multiplicando kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, lo que obtengo es newtons. Entonces el peso se mide en newtons, la masa en kilogramos. Ahora, se me iba a mencionar, se me estaba olvidando mencionar que el peso siempre va a estar cambiando y siempre va a depender de la gravedad. No va a cambiar en la Tierra, obviamente, pero donde va a estar cambiando, pues si hay cierta gravedad en Marte, mi peso va a ser menor o mayor dependiendo de la gravedad. En la Luna, que la gravedad es mínima, mi peso va a ser menor porque la gravedad es menos. Entonces siempre va a estar, el peso va a depender de la gravedad. Ahora, definamos qué es fuerza normal. Entonces la fuerza normal prácticamente es la aplicación de la tercera ley de Newton, que cuando un objeto descansa sobre una superficie horizontal en el eje vertical, únicamente actúa sobre él la fuerza normal y el peso. Por lo tanto, siempre se cumple que la normal es igual al peso y donde el peso es igual a masa por la gravedad. Entonces acá prácticamente es una sumatoria de fuerzas en Y. Acá tengo normal, la masa es la masa del objeto y el peso es W, que es igual a masa por gravedad. Entonces, si se dan cuenta, siempre la gravedad va hacia abajo y la normal hacia arriba. Siempre es perpendicular al eje del donde se encuentre. Entonces es perpendicular justamente acá por la superficie de la mesa. Entonces, si estuviera inclinado, también la fuerza normal estará inclinada. Y eso sería prácticamente los conceptos de dinámica que estaremos aplicando hasta el día de hoy. Entonces, repasen bastante, vean si les quedó alguna duda, me lo hacen saber. Esto es el concepto más general. Siempre recomiendo que lean un poquito más el libro de texto. He subido PDFs
del libro de texto para que ustedes puedan leer un poquito más, profundizar en los temas y no quedarse con dudas. Entonces, sin más, nos vemos en una próxima. Se me cuida mucho. Bye bye.